Hola a todos y bienvenidos. Soy Inma Aragón, experta en psicología de emergencias, especialista infantil y juvenil y experta en maltrato infantil. Mundo Psicólogos, en homenaje al día 10 de septiembre, que se celebra el Día Mundial en Prevención del Suicidio, ha preparado esta formación que se enfoca y se titula Prevención y Detención del Suicidio en la infancia y en la adolescencia. A lo largo de una hora vamos a compartir pequeñas pautas, pequeñas reflexiones que esperamos que os puedan ayudar. Vamos a ello. Entonces, lo primero que sí que me gustaría es hacer como una pequeña reflexión relacionada con la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque tiene unas características principales y diferentes a lo que es en la infancia. El conocer estas características y reflexionar sobre ellas nos va a ayudar a cómo también podemos mejorar posteriormente la comunicación con nuestros adolescentes en situaciones normales y especialmente mucho más en situaciones como las conductas que puedan ocurrir de intentos de prevención y de detención en el suicidio. Me gustaría compartir una frase que dijo Ana Frank. Esta frase dice así: aunque solo tengo 14 años, sé muy bien lo que quiero, tengo mis opiniones, mis propias ideas y principios. Aunque pueda sonar extraño en un adolescente, me siento más persona que niña. Me siento totalmente independiente de cualquier persona. Bueno, esto que nos comparte Ana Frank, si nos ponemos a pensar que un adolescente en el siglo actual también compartiría y pensaría estas mismas ideas que ella dice, ¿a qué conclusión llegaríais? Porque yo llego a la conclusión de que los adolescentes actualmente también están reclamando ese espacio, esa necesidad de sentirse escuchados, de sentir que sus preocupaciones importan a las personas adultas que están a su alrededor y que puedan compartir con ellos esas preocupaciones y esas inquietudes. Y ellos sí se consideran que son personas especiales en momentos especiales. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a educar en la adolescencia y que es importante que también tengamos en cuenta? Nos cambian los verbos. Cuando los niños son pequeños, enseguida es más fácil tener como una actitud o una postura directiva. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia, lo mejor que podemos hacer todos los adultos y los profesionales y las familiares que estamos cerca de ellos es acompañarles en todo momento, acompañarles y apoyarles en los cambios y en todas las nuevas experiencias que están teniendo. Debemos también estar disponibles y accesibles. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que realmente cuando ellos quieren hablar o cuando nosotros les ofrecemos que puedan estar con nosotros, les tenemos que decir de esa disponibilidad dónde y cómo nos pueden localizar y encontrar para poder hablar con nosotros. Tenemos que ofrecerles seguridad. Si una persona está muy inquieta, está muy nerviosa y se siente con miedos, con temores, la persona adulta que esté cerca de ellos tiene que transmitir estos sentimientos y estas emociones de seguridad. Debemos mostrar interés por su persona. ¿Y qué implica esto? Pues implica que si queréis que un adolescente os cuente sobre sus preocupaciones y sobre sus problemas, primero tenéis que demostrar interés en aquellas cosas que a ellos les inquietan, sus amigos, sus aficiones, sus inquietudes, sus nuevas aventuras, sus nuevos hobbies, su deporte. De tal manera que nos vamos acercando a ellos y vamos teniendo ese hilo conductor, ese nivel de confianza que cuando ellos estén en una situación dolorosa o de preocupación, entonces sí que cuando os acerquéis a ellos os van a contar lo que les ocurre y lo que les pasa. Tenemos que establecer una pedagogía del pacto. ¿Cuántas normas son necesarias cuando estamos hablando de adolescentes? Muchas veces las familias nos preocupan y te inquietan con saber cuántos límites tienen que marcar, cuántas normas son necesarias. ¿Hay un número exacto? Pues realmente eso va a depender de cada familia. Pero lo importante realmente es priorizar qué es lo que tú quieres establecer con tus hijos y aprender a negociar esos límites con ellos. Los adolescentes necesitan que están opinando, que están ellos también aportando, que se les escucha sus ideas. Y lógicamente sí que se van a negociar unas normas, unos límites, pero establecidas a modo de una negociación y un acuerdo entre todos. Cuando queremos hablar con ellos tenemos que aguardar el momento adecuado. No es cuando los adultos queremos, sino también cuando vemos que ellos están dispuestos a poder compartir y hablar. Lógicamente, móviles, señores, apagados. No podemos tener los móviles los adultos abiertos si queremos también que ellos nos transmitan y nos cuenten sus cosas.
sus preocupaciones o sus intereses. Tiene que ser un momento tranquilo. No tiene que haber distracción ni para el adulto ni para el chaval. No podemos hacerlo deprisa, corriendo y mal, ¿no? No es por la mañana antes de irse al instituto o cuando llegan por la noche si encima han llegado tarde. No podemos en esos momentos esperar que tengamos entonces una comunicación y un diálogo correcto ni respetuoso, ni mucho menos tranquilo, ni para ellos ni para los propios adultos. No deberíamos hacer más de 2 preguntas seguidas. ¿Por qué? Porque si no ellos se sienten como que les estamos haciendo un interrogatorio. Si queremos hablar y que ellos confíen y nos transmitan sus cosas, debemos hablar de una manera fluida y tranquila, como a nosotros nos gustaría cuando alguien nos está preguntando que les contemos nuestras cosas. Realmente esto es más fácil de lo que os imagináis. Simplemente es poneros vosotros en su piel. Imaginar cómo a vosotros os gustaría que alguien os preguntase algo para poder contar a una persona de confianza nuestra algo que nos ha pasado, algo que nos ha inquietado, algo que me preocupa o algo que tengo miedo. Según cómo la persona se acerque a mí, le transmitiré y le compartiré más cosas. Podemos aprovechar una cosa que les pasa a ellos, lo de hablar en perifrástica. ¿Qué significa? Ellos enseguida emplean lo de hablar en tercera persona, cuando dicen así en broma. ¿Sabes que a mi amigo le ha pasado tal cosa? Oye, ¿y si a mi amiga le ocurriese? ¿Tú qué le dirías? Si ahí los adultos tenemos esa picardía de devolver el mensaje igual, o sea, que me estás contando que tu amiga está preocupada o que a tu amigo le pasa tal cosa. ¿Y si tu amigo hiciera esto? ¿O si tu amiga? ¿Qué crees que tu amigo pensaría? ¿O cómo tu amiga se sentiría? Lógicamente, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que se están refiriendo a ellos mismos, aunque nos estén hablando como en tercera persona. Estar a su lado en la vida cotidiana, compartir desde las pequeñas cosas. El hecho de estar en el día a día es lo que nos va a ayudar a que cuando ellos tengan esa situación de problema, de soledad, de angustia, de sentirse perdidos, de tener sus sufrimientos, si estamos cercanos en el día a día va a ser más fácil que luego podamos estar con ellos. Vamos a ir construyendo así una confianza mutua que a la vez tiene que dejar margen a esa confidencialidad y a esa privacidad. Hay una cosa también muy característica en la adolescencia y es que hay un aumento de la intensidad emocional. Todo lo viven del 0 al 100. Echan como una explosión, ¿no? de sensaciones y de emociones. ¿Esto es positivo? Sí, porque realmente viven con muchas ganas todo lo que les va ocurriendo. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que también son muy impulsivos y entonces esto también genera una pérdida de autocontrol. Lo que puede suponer y generar, pues que se ven en situaciones y en conflictos que ellos no imaginaban que podían ocurrir. Entonces también esta característica de que ellos, es una característica propia de por sí en la adolescencia, de que a veces son muy vulnerables y pasan de esto del 0 al 100 en un pico como una montaña rusa, pues debemos de tenerla presente para cuando estemos también comunicándonos con ellos. Y ahora ya sí podemos entrar entonces un poco en harina para hablar del enfoque que queríamos hacer en esta formación. Mundo Psicólogos os quiere un poco orientar y recomendar acerca de la detención y actuación en el suicidio. Para ello vamos también a poder recomendar y hacer una reflexión de que tenemos que tener presentes que hay características individuales de la familia, sociales, que nos van a intentar dar un poco unos factores de riesgo que nos pueden ayudar a prevenir, a detectar. Pero al lado de los factores de riesgo que os voy a ir comentando, también es muy importante que tengamos muy centrados los factores de protección, porque al final son los que nos van a ayudar en esta detención y en esta prevención, que es al final también el enfoque y el mensaje positivo y optimista que queremos transmitiros con esta formación. Factores de riesgo que tienen que ver con las características individuales nos hacen alusión a los trastornos mentales, por ejemplo. Con esto mucho cuidado. No quiere decir que toda persona o todo chaval o todo adolescente que esté teniendo un momento de un trastorno mental, una depresión, no quiere decir que todo aquel que la tenga va a ser una causa-efecto y una implicación de que todo aquel que tenga una depresión va a tener un intento de suicidio. Para nada. Es un factor añadido y es un factor de riesgo a sumar. Cuando ocurre el suicidio no es solamente por un factor de riesgo, sino que es multicausal. Con lo cual vamos a tener que tener presente que todo lo que vamos a ir comentando ahora, al final es una suma de cosas o circunstancias que puedan ir pasando. Pero nunca va a ser un determinante.
Entonces, si tenemos la situación del factor de riesgo del trastorno mental, el factor de protección respecto a este factor va a ser ayudar a que la persona se mantenga en acudir y respetar los tratamientos psicológicos, farmacológicos, biopsicosociales que le estén pautando en esos momentos. Vamos a ayudarles a tener un mantenimiento de hábitos saludables. ¿A qué me refiero con hábitos saludables? Bueno, les vamos a ayudar a mantener la alimentación, el sueño, la higiene del sueño, el deporte, entonces realmente las necesidades básicas que diríamos, ¿no? Al final son las que un poco hacen alusión a los hábitos saludables. También están presentes como factores de riesgo las características psicológicas de desesperanza, de ambivalencia, esa sensación de visión túnel, ¿no? De que parece que todo es blanco o negro. Les cuesta mucho distinguir y pasar del pensamiento de que haya unos términos medios. También un factor que estamos viendo que les influye cada vez más es la alta autoexigencia, el perfeccionismo académico que presentan. Frente a esto, los factores de protección que tenemos que trabajarles es ayudar a motivarles en vez de estar que sean dependientes de los elogios. El trabajar la motivación con los chavales va a hacer que ellos mismos estamos trabajándole su autoestima, su autoconfianza y su autoconcepto. Frente a elogiar, que es como depender de que alguien me refuerce mis pequeños avances. Otro factor de riesgo que lo hemos comentado ahora mismo de manera breve es la impulsividad. Este es fácil de saber, ¿no? ¿Cómo lo trabajaríamos? Pues bueno, dotándole de herramientas, de estrategias, de habilidades de autocontrol. Cuando también tienen otra característica individual, falta de habilidades en las resoluciones de problemas. No saben, se agobian, ven como una montaña tremenda en todo lo que tienen encima y la forma realmente de solventar y ayudarles va a ser que, hagamos como descomponer, ¿no? Vamos a ver cómo podemos dividir los problemas grandes en problemas pequeños y vamos a ir paso a paso. ¿Para qué? Para que ellos vean que son capaces de ir superando los obstáculos y las dificultades e ir encontrando, pues con la búsqueda de ayuda necesaria, cómo pueden ir ellos saltando cada obstáculo y cada problema. Ayudándoles a regular el tema de las habilidades emocionales, ayudándoles a tener una actitud crítica, una actitud constructiva de cuando alguien les esté corrigiendo los errores que entiendan que es para mejorar, que no estás atacando a la persona sino a la conducta o al comportamiento, porque siempre que hablemos de conductas y comportamientos vamos a ver que esto es fácilmente abordable y que lo podemos trabajar. Y otra característica de riesgo individual que estamos viendo cada vez más presente está relacionado con el asunto y la situación, más que asunto, es la situación de identidad y orientación sexual. Estamos viendo cómo muchos adolescentes sienten que cuando comparten con sus iguales o comparten en la familia o comparten en las redes sociales su identidad sexual, se sienten en vez de aceptados, pues de alguna forma etiquetados, hay prejuicios y a estos también les supone un nuevo enfrentamiento y una situación muy difícil de enfrentarse en su día a día. En el ámbito familiar, ¿qué factores de riesgo nos encontramos? Pues hay que tener presente si hay historias familiares previas de algún intento de suicidio o incluso de suicidio propiamente, de que algún familiar de ellos, en ese grupo familiar, se haya suicidado. Los estilos educativos que no sean los adecuados por parte de los padres. Podemos encontrarnos los dos extremos, ¿no? Una permisividad o una sobreprotección impresionante que lejos de ayudarte a trabajar esa autonomía y esa independencia, pues genera al final una inseguridad y una falta de poder tolerar la frustración cuando se les dice por una primera vez, se les explica y se les verbaliza el no. Las dificultades que podamos también tener en las relaciones de apego. Tendremos también que hacer como una indagación de los estilos de apego que utilizan o que existen en esa familia. Si han tenido eventos vitales estresantes recientemente. Si en esa familia ha ocurrido separaciones, muertes, divorcios. Si tenemos aún duelos que aún están sin cerrar y sin pasar. Si están pasando por dificultades socioeconómicas graves. Si estamos hablando a lo mejor de chavales que están muy acostumbrados a tener todo de una manera muy fácil y muy rápida, si la familia empieza a afrontar una situación nueva con dificultades socioeconómicas, pues también el generar que tienen que cambiar, aceptar la nueva situación, va a generar muchos conflictos, muchas discusiones y puede también crear situaciones
pues de un alto nivel de escalada, ¿no? Que cree esa conflictividad en la familia. Vamos a tener también que vigilar y controlar el acceso en los medios a los métodos de suicidio, tipo armas, medicamentos, tóxicos. Y relacionado con estos factores de riesgo, ¿cómo podemos hacer la protección? Tenemos que intentar establecer relaciones familiares sanas, que haya un apoyo y comunicación correcta en la familia, una buena comunicación y coordinación familia-escuela, familia-centro educativo, que haya una coordinación entre la familia y el cuerpo de profesores docentes si algo le está pasando a estos chavales. Le hemos notado raro últimamente, estamos notando unos cambios de estado de humor, pues algo está pasando, ¿no? Algo nos está diciendo que algo le está ocurriendo a este chico o a esta chica. Disponer también de información sobre las señales de alerta y factores de riesgo de las conductas suicidas, y también tener muy presente el intentar, dentro de lo posible, dentro del control que tengamos, que no haya acceso a los métodos de suicidio. Antes decíamos como un factor de riesgo el que tengan un fácil acceso, ¿no?, a los métodos de tipo armas, medicamentos tóxicos. Pues dentro de la posibilidad, intentar que esto no esté a su alcance. Dentro del ámbito escolar, factores de riesgo que estamos observando que están relacionados, pues bueno, especialmente todo el tema del acoso, del ciberbullying. Hay muchos obstáculos en la intervención porque todavía hay mucha confusión en los mitos, los prejuicios. Mucha gente todavía equivoca y piensa que hablar de suicidio puede contagiar y puede potenciar el hecho de que uno tenga más intencionalidad de tener esta conducta de suicidio, cuando es lógicamente todo lo contrario. Permite tener esa liberación y esa ayuda. Y sobre todo que alguien me esté escuchando cuando tengo esos momentos de sufrimiento. Los factores de protección es establecer un plan de convivencia en el centro, tolerancia cero, lógicamente, ante el acoso escolar, que haya una buena red de apoyo escolar social, que haya una buena integración en el grupo del aula, disponer de un protocolo de prevención, detención e intervención del suicidio en el ámbito escolar, que la comunidad educativa esté comprometida, informada y especialmente formada en prevención e intervención ante conductas suicidas, y que los principios educativos sean inclusivos y que haya una adecuada respuesta educativa a las necesidades de todo el alumnado. Dentro del ámbito social, ¿qué factores de riesgo tenemos? Bueno, pues tenemos también que tener presente y explorar si ha habido acontecimientos traumáticos que hayan pasado, que hayan sufrido estos adolescentes, si han sido víctimas de maltrato, de abusos, de violencia intrafamiliar, violencia por sus iguales, si se han sentido discriminados, en la exposición a modelos de suicidio en las redes sociales y en los medios de comunicación. Relacionado con esto, ¿qué factores de protección tenemos que también enseñarles y abordar? Bueno, principalmente seguir trabajando en un acceso inmediato y rápido a la red de salud mental. No puede ser que tardemos, cuando estamos observando que un chaval está transitando estos momentos de sufrimiento y de dolor, que se tarden meses en darle una cita en salud mental. La disponibilidad de red de apoyo social, la existencia y participación en actividades físico-culturales y que tengan un ocio saludable. Hacer campañas de información y formación sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Porque realmente el hecho de las redes sociales, como siempre decimos, no son malas, sino que hay que tener un correcto uso responsable de las mismas y pueden ser muy beneficiosas bien utilizadas. Tener un adecuado acompañamiento y coordinación de todos los servicios que atienden al alumnado y hacer una red social de apoyo externo a la institucionalidad. Relacionado con el acoso y el ciberacoso escolar, sí que me gustaría compartiros un vídeo que, aunque tiene ya 5 años, a mí me parece como que es muy potente. Realmente lo podéis buscar, que se llama eso del Día Internacional de Internet, el stop al ciberbullying. Os lo voy a compartir para que lo podáis ver, porque creo que nos da un margen con todos los elementos y con todas las personas que tenemos que trabajar para prevenir y evitar que esto siga ocurriendo. Sos una nerd, freak. No. ¿Por qué a mí? No puedo seguir así. No
puedo. Basta, no aguanto más. Bien, ¿qué hemos podido observar en este vídeo? Pues que realmente es muy importante y que todos podemos ser agentes de cambios, todos podemos evitar que ocurra y que continúe todo lo que implica el acoso, el ciberbullying. Cada uno de nosotros somos responsables y podemos también intervenir de una manera activa. ¿Qué es lo que estamos observando que se comete a veces como un error muy generalizado? Cuando algún chaval está sufriendo, siendo víctima de acoso y de ciberbullying, lo primero que a veces se hace es coger y cambiar a este chaval de centro escolar. Así no se va a solucionar el problema. Lo que tendremos que hacer es intervenir con todos los agentes que están implicados. Con el agresor, qué les está ocurriendo a estos chavales o a estas chavalas para que estén agrediendo a otro menor. Con los espectadores, vamos a observar que tenemos espectadores de los dos estilos, espectadores pasivos, que están ahí observando, pero no impiden y no ayudan tampoco a la víctima, y espectadores encima activos, que ayudan, que difunden, que comparten, que se mofan, que están simplemente viendo y no hacen nada por evitarlo. Entonces, la forma que tenemos de prevenir e intervenir a tiempo es que todos los agentes implicados podamos hacer una intervención multi con todos ellos, desde el ámbito escolar, desde el ámbito familiar y desde todos los focos necesarios. Bien, ¿qué recursos sería bueno que pudierais trastear, que podríais navegar para que os puedan también ayudar? Tanto a nivel de educadores como a nivel familiares. Yo me gustaría recomendaros esta página, la de Internet Segura for Kids. Yo creo que tiene un material súper bueno, súper actualizado. Tenéis materiales que se pueden descargar de una manera gratuita, que tienen una accesibilidad, que son muy dinámicos y nos van a permitir abordar y trabajar directamente con los chavales, con los adolescentes, para que ellos también sean conscientes de los peligros y cómo prevenirlos, pero desde un ámbito y desde una manera mucho más didáctica y dinámica, facilitando el discurso y la comunicación entre los adultos y ellos. También, bueno, en la bibliografía aquí os estoy poniendo unos vídeos que podéis utilizar. Estos están muy relacionados, y yo no me llevo comisión por los de Oran, pero estos vídeos están todos relacionados con unas campañas que sacaron Oran hace unos años. A mí me gustan mucho porque los protagonistas principales son los adolescentes, con lo cual que viendo estos vídeos, bueno, pues dan también la oportunidad de dialogar con ellos y hacer como una reflexión de los riesgos y los peligros a los cuales se pueden ver expuestos. ¿Qué pasa cuando estamos imitando un reto viral? ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Qué es lo que arriesgan por hacerse una foto en un límite? Cuando se relacionan con personas, con adultos que se hacen pasar por menores o iguales, todo el efecto del grooming, todo el efecto del setting. Entonces tenéis un montón de vídeos, yo aquí os nombro unos cuantos, pero podéis seguir vosotros navegando e indagando porque permiten hacer eso, un diálogo y una comunicación para poder hablar con ellos desde un ámbito más tranquilo y más flexible. Os pongo también esta otra imagen porque a mí me parece como que es muy gráfica, que realmente lo que nos está diciendo es que al final, claro, cuando contienen y cuando están diciendo que están bien, cuando les estamos observando que algo no marcha, estamos notando ese cambio de estado anímico, les estás viendo que están mal, pero ellos siguen diciendo, ¿no? Cuando se les está preguntando como que todo va bien, como que no hay ningún problema, porque a veces tienen miedo a pedir ayuda o por ser incomprendidos o porque no se atrevan o por miedo a lo que dirán. Entonces es una imagen en la cual ya se ve que ya no pueden más y por eso, ¿no? os pone la frase, ¿no? Y un día por fin soltó a los perros, ya explotan y ya es el compartir y verbalizar todo lo que les está pasando. Y continuando con señales que podemos también tener presentes, pues también, bueno, hay una serie de señales de alarmas, que algunas son verbales y otras referentes a los cambios de conducta o de comportamientos, que nos pueden también decir qué está pasando. Entonces, bueno, os pongo aquí unos ejemplos, ¿no? Comentarios o verbalizaciones negativas que pueden hacer sobre su persona o sobre su vida. Pueden ser así o de este estilo, simplemente es porque las tengáis de referencia. Entonces, a veces ellos hablan de esta manera, ¿no? Refieren y verbalizan así. No valgo para nada, mi vida no tiene sentido, esta vida es un asco, no quiero saber nada de nada, todo me sale mal, estaríais mejor sin mí.
Comentarios o verbalizaciones negativas sobre su futuro. Lo mío no tiene solución, nada va a mejorar, las cosas no van a mejorar nunca, no importa nada lo que me pase. Despedidas verbales o escritas inesperadas. Un poco del estilo, quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho. Comentarios o verbalizaciones relacionadas con el acto de suicidio o la muerte. Cuando nos dicen me gustaría desaparecer, quiero descansar, no deseo seguir viviendo. Tenéis aquí también ahora otra imagen, otra lámina que os pongo, en la cual pues ellos no verbalizan, no venden esa que tienen que gustar a todos. Yo creo que los adolescentes ahora mismo que tenemos tienen como una doble lucha, ¿no? Tienen que estar buscándose ser aceptados y tener su grupo de iguales y de amigos en el mundo real, pero además también en el mundo virtual, en el mundo digital. Ellos están 24 horas al día conectados, esto es así. Siempre decimos que son los nativos digitales, ¿no? Han nacido en esta era. Y esta preocupación y esta, incluso la palabra entre comillas, obsesión a veces que les lleva a querer estar 24 horas del día perfectos y vender una imagen de felicidad a todas horas, esto también luego acarrea muchísimos problemas emocionales y las dificultades se trasvasan a las situaciones reales y a su convivencia diaria. Más señales de alarma, en este caso no verbales, referidas a los comportamientos que tenemos es un cambio repentino en su conducta. Les empezamos a notar muy irascibles, muy irritables, hay un aumento de agresividad, no respetan límites. Tenemos ahora las dos cosas, o hay insomnio o problemas de dormir. O no duermen o quieren estar todo el día en la cama, no quieren levantarse, tienen una apatía brutal de desgana que no quieren más que estar durmiendo. Vemos que hay una alternancia de un periodo de calma y tranquilidad de una manera repentina y brusca. Esto hay que tener mucho cuidado, porque esto nos está diciendo también que algo está pasando, y más cuando previamente se haya presentado una agitación grande. Cuando empieza a haber un consumo inusual de alcohol u otras drogas, chavales que no consumían y empezamos a ver que están empezando a tener este contacto con los tóxicos. Al final también actúan como medios desinhibidores para realizar la conducta de suicidio. Chavales que empezamos a ver que se aíslan, que hay una conducta retraída y distante, que hay mucha soledad en los recreos, que no se implican en las actividades o grupos, que hay una falta de interés en las actividades extraescolares o escolares que antes disfrutaban, o que ya no quiere acudir, deja de ir al deporte que le gustaba tanto, o las actividades de normal cuando en el día a día en el ámbito escolar era una persona muy activa, o cuando estamos observando despedidas inusuales, tipo en los medios de comunicación de los WhatsApp, de los emails, en las redes sociales empezamos a observar imágenes, frases, sobre todo el tipo de imagen que comparte, como que empiezan a ser como de una tonalidad más triste. Cuando en persona también de repente te dan un abrazo inesperado, muy intenso, empiezan a regalar objetos que para ellos son muy queridos, muy personales, cierran de repente cuentas de redes sociales, es como que resuelven de alguna manera los asuntos pendientes. La actitud pasiva en clase también es muy llamativa, se les nota muy apáticos, muy tristes, hay un descenso general en las calificaciones, hay una disminución del esfuerzo, hay ausencias injustificadas y hay un comportamiento inadecuado en clase. Empiezan a haber conductas disruptivas, empiezan a pelearse, a tener conflictos, chavales que nunca tenían esta forma de actuar y comportarse en clase. Vale. Pasamos entonces a ver qué podemos hacer, cómo actuamos. Y yo siempre digo que para saber lo que tenemos que hacer también es muy importante lo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer nunca? Pues nunca juzgarles, no reprocharles su manera de pensar o actuar. No les vamos a decir jamás, ¿cómo puedes decir eso? No desafiarles, tomárnoslo en serio. No les podemos decir frases del estilo, anda, no digas tonterías. No minimizar la situación. No decir, no será para tanto, es normal, ya se te pasará. Pues no, tenemos que darles la importancia que ellos tienen para ellos en ese momento. No mostrar nuestro miedo, no argumentar sobre las relaciones. Vas a hacer mucho daño a tus padres, a tu hermano, a tu novia, mucho cuidado con esto, porque si a lo mejor estas frases precisamente es alguna de estas personas las que de alguna manera ha sido como la guinda, la gota, ¿no?, que ha rebosado ese vaso, ese sufrimiento, si encima les estamos diciendo esto, lejos de ayudar vamos a provocar que esto se pueda a lo mejor desencadenar de una manera más rápida. No vamos a guardar secretos, cuidado también con esto, cuando sí que estamos hablando con ellos y estamos ofreciendo nuestra ayuda y sobre todo la profesional, vamos a advertirles que estamos aquí y que queremos escucharles,
pero que si en algún momento vemos o creemos que corre un riesgo y peligro su vida, también vamos a solicitar y pedir de una manera inmediata esa derivación y esa ayuda profesional. Esto es muy, muy relevante. Nunca podemos decir a un chaval o a una chavala, esto que me estás contando queda entre nosotros. Quedará entre nosotros siempre y cuando no corra peligro ni riesgo su integridad ni su vida. Y él debe de saberlo. El resto de cosas que nos cuente, por supuesto, quedará en esa privacidad y esa confidencialidad que está contándoos. ¿Y qué sí que podemos hacer? Bueno, pues tenemos que mostrarles nuestro interés, nuestro apoyo. Tenemos que hacer preguntas de valoración para saber el nivel de riesgo en el que se encuentra en ese momento el chaval y especialmente apoyar, contactar y derivar. ¿Cómo mostramos nuestro interés y apoyo? Bueno, hemos ido ya diciendo pequeñas pautas a lo largo del tiempo que ya vamos compartiendo. Hacemos esto pues hablando de forma privada y confidencial con los chavales, vamos a limitar el acceso a posibles medios lesivos, no les vamos a dejar solos cuando vemos que esta persona está en riesgo, que estos chavales están en un alto riesgo, vamos a procurar que estén acompañados de los profesores, de los compañeros, si es en el ámbito escolar, y vamos a tener una atención muy especial al alta médica en situaciones de ingreso hospitalario. ¿Por qué? Porque la semana posterior al alta del hospital es una semana que nos puede, que la persona está todavía muy vulnerable y muy insegura y muy sensible a los posibles riesgos de la conducta y el riesgo de suicidio. Vamos a mejorar dentro de lo posible nuestras habilidades de comunicación a la hora de preguntar y especialmente a la hora de escuchar. Vamos a trabajar con ellos para descartar el mito, todos los mitos relacionados con el suicidio. Vamos a fortalecer y lograr la confianza en la comunicación entre ellos y nosotros. Vamos a emplear frases amables, a lo mejor del estilo: me gustaría que me dieras una oportunidad para ayudarte. Las preguntas de valoración, ¿cómo las hacemos? Pasamos de preguntas generales que nos van a hacer alusión al estado mental, a la esperanza y a la sensación y el sentimiento de futuro, a preguntas más específicas. Las preguntas generales serían un estilo a estas: ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Esperas que esto vaya mejor? ¿Piensas que la vida no merece la pena? ¿Piensas que la vida es demasiado complicada para ti? A preguntas específicas que necesitamos saber, y estas hay que hacerlas para conocer los pensamientos y los planes de suicidio. Y serían un estilo a estas: ¿alguna vez has pensado en la muerte, en querer acabar con tu vida? ¿Has pensado en hacerte daño o suicidarte? ¿Has pensado en acabar con tu vida ahora? ¿Has considerado el suicidio? ¿Qué pensamientos específicos has tenido? ¿Desde cuándo tienes estos pensamientos y con qué frecuencia los tienes a lo largo del día? ¿Qué te hace pensar en el suicidio? ¿Tienes un plan específico en mente? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué métodos habías pensado utilizar? ¿Has hecho preparativos? ¿Habías tenido antes esos pensamientos o sentimientos? ¿Qué los había provocado? ¿Cómo los manejaste? Cuanto más específicas sean las respuestas a estas preguntas y cuanto más claras sean los planes y las especificaciones de que ya tienen en mente cuándo, cómo y de qué manera, estamos hablando de un alto riesgo y que tenemos que actuar de manera inmediata, derivar y pedir ayuda profesional. Cuando hablamos de apoyar y contactar y derivar, es tomarnos en serio toda amenaza de suicidio, mantener la calma cuando nos lo estén transmitiendo, cuando nos lo estén diciendo. Tenemos que seguir escuchando de una manera activa, con preocupación, y que note que le estamos ofreciendo nuestra ayuda, ese acompañamiento que al principio hablábamos de la sesión. No provocar en ningún momento sentimientos de culpa en los chavales cuando lo están verbalizando. Ofrecer la disponibilidad de ayuda profesional. Derivar a los distintos recursos, salud mental, líneas de ayuda y proporcionarles página web tanto a ellos como a sus familiares y a los profesionales cercanos que estén con ellos. Asegurarnos que la persona se va a mantener protegida y sin riesgo hasta que se consiga la ayuda. Y si es una crisis ayuda, llamaremos de manera inmediata a los servicios de emergencia o al médico de atención primaria o que lo que corresponda. ¿Qué tenemos que hacer también cuando tenemos un riesgo inminente de conducta suicida? Si el chaval está muy agitado y en ese momento rechaza la comunicación y la petición de ayuda, de manera inmediata, y esto es crucial, relevante y súper importante, avisamos rapidísimamente al 112. ¿Qué hacemos mientras acude el 112? Vamos a procurar a esos chavales un entorno seguro, que solo una persona hable con él o con ella. Vamos a mantener un constante contacto visual. No vamos a invadir su espacio. Vamos a estar atentos a su conducta no verbal. Le vamos a preguntar si necesitas algo.
Vamos a intentar transmitir en todo momento una escucha activa y la empatía. Y vamos a evitar, y esto también es muy importante, la presencia de otros menores a su alrededor. Si se tratase del ámbito escolar, vamos a intentar, si a este chaval no le podemos cambiar en ese momento de espacio, pues sacamos a los otros chavales. Lo que implica es que no esté todo el mundo alrededor de él. Y a la vez que esto va ocurriendo, avisamos a la familia o representantes legales. ¿Qué hacemos en caso de que sea todo lo contrario? No está mostrando agitación y sí que se está mostrando receptivo a la comunicación y a pedir ayuda. Entonces, de primeras, avisamos a la familia o a los representantes legales. Solo una persona habla con él, atender a la conducta no verbal, mantener el contacto ocular de manera constante, preguntarle si necesita algo, la escucha activa y lo de evitar la presencia de los demás menores. Todo esto se hace igual que en la otra situación. La diferencia está en que aquí vamos a avisar primero a la familia o a los representantes legales y luego vamos a derivar posteriormente a que ellos, pues les lleven a los servicios de urgencias del hospital o a atención primaria. ¿Qué también tenemos que trabajar y hacer? Pues disipar los rumores, hablar abiertamente con los alumnos, con la familia, dando una información básica de la conducta del suicidio, quedando claro de que el suicidio, como hemos dicho también al comienzo, es complejo, no es una elección, y enfatizando la prevención y la ayuda, interactuando lo más posible con todos los alumnos o con los demás menores implicados, trabajar el clima de confianza, el sentimientos de enfado y normalizar aquellas emociones que puedan estar verbalizándonos, dar un espacio para que ellos también puedan compartir y preguntar. Y un apoyo constante para que también, si los demás se sienten en ese momento tristes, deprimidos, pues puedan también hablar y pedir esa ayuda a los adultos que estén en ese momento presentes y derivar, si es necesario, a otros servicios de ayuda. Y otra cosa que tenemos que tener muy presente es toda la gestión emocional. Si ocurre un intento de suicidio dentro del ámbito escolar o directamente ocurre el intento de suicidio, es consumado, vamos a tener que tener presentes las señales de alerta que puedan presentar otros alumnos, otros compañeros, después del suicidio que ha ocurrido del propio compañero. ¿Cómo trabajamos esto? Vamos a tener que tener presente que se van a disparar sentimientos de culpa, se va a disparar la agresividad, la forma de manifestar la agresividad, la rabia, que de repente no quieran aceptar las ayudas, que les cueste hablar de sus sentimientos, que se aíslen, que se empiecen a autolesionar, chavales que no se autolesionaban empiezan a autolesionarse, que culpan a los demás de lo sucedido, que empiecen a tener un abandono en los estudios, que empiece a bajar el rendimiento académico, que eviten hablar de la persona fallecida, que tengan esa incapacidad para volver a la rutina, que empiecen a tener consumo de sustancias, ideación suicida o exceso de hablar sobre la muerte, amenazas con quitarse la vida, empiecen a tener una elaboración de plan suicida, un cambio radical en la conducta, un embotamiento afectivo o también lo que trataríamos como el mito del héroe. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que trabajar las emociones, tipo películas, actividades que capten su atención, mantener una comunicación continuada con la familia, procurar normalidad en el aula pero con flexibilidad, ofrecer un apoyo adicional en el ámbito escolar, respetar y tener en cuenta fechas especiales, permitir, si lo piden, llamadas telefónicas o salidas del aula. Vamos a apoyarles ante el bloqueo o las bajadas del rendimiento, facilitar la reincorporación a las rutinas académicas, ofrecer especialmente espacios de ventilación emocional, ofrecer ayuda en privado, actividades de ejercicio físico regular. Está demostrado que 20 minutos de ejercicio físico intenso puede hacer el efecto de un antidepresivo, pero encima de manera natural, con lo cual si también favorecemos y potenciamos que practiquen ejercicio físico pero de manera intensa esos 20 minutos, también va a ser una herramienta muy positiva y muy efectiva. Trabajar con ellos las preguntas circulares de ¿y lo sí? ¿Y si hubiese hecho? ¿Y si lo hubiese dicho? Para evitar también todo ese sentimiento de culpabilidad que se les puede disparar. Y enseñarles técnicas de relajación. ¿Qué más estrategias y pautas podemos poner en marcha? Bueno, pues yo os voy a hablar sobre todo enfocadas al término de la terapia dialéctico-conductual, que nos hacen un especial énfasis en que tenemos que intentar enseñarles habilidades de tolerancia frente al malestar, habilidades de mindfulness, habilidades que hacen una alusión concreta y específica de la regulación emocional y un entrenamiento en eficacia interpersonal. Vamos a ir ahora conociendo más de cada una de ellas. Las habilidades de tolerancia al malestar, ¿cómo las vamos a trabajar?
Bueno, pues enseñándoles, ¿no? Y ampliando las actividades que sean agradables, que les ayuden a la distracción. Vamos también a enseñarles autoinstrucciones de afrontamiento antes, durante y después de cuando se sienten mal. Vamos a crear también con ellos un plan de emergencia, vamos a construir también con ellos un plan de seguridad. Vamos a ayudarles a crear nuevas estrategias de afrontamiento y vamos a trabajar sobre la visualización de un lugar seguro, de un lugar que para ellos les transmita sensación de calma y sentimientos de seguridad. El tema de las actividades que distraigan, bueno, os pongo esta diapo de que tiene el acrónimo de la palabra aceptas, porque también así sirve como pequeña chuletilla de recordamiento. Bueno, pues cada una de las iniciales nos hace alusión a pequeñas estrategias o herramientas. La A sería, como antes decíamos, actividades. Realizar actividades que sean actividades que el chaval pueda disfrutar, puede ser el deporte, puede ser actividades diferentes, pero que le ponga en movimiento, que les ayude pues, a salir y a cambiar un poco del escenario y del espacio en el que se encuentran. Trabajar con ellos contribuciones. Contribuciones lo que significa, si cuando estamos pensando en cómo podemos hacer algo por los demás, cómo podemos ayudar a alguien, tener esa sensación de propósito, tener como un fin, como algo que me ayuda a mantenerme activo y dar un poco más de sentido a mi día a día, también es un factor muy importante. Las emociones. Las emociones les vamos a ayudar a descubrir la emoción actual y a buscar también actividades para generar otras emociones diferentes. Desde leer un libro, desde cantar una canción, desde salir a dar un paseo, desde estar con su mascota preferida. Vamos a trabajarles también los pensamientos. Vamos a ayudarles a que distraigan con otros pensamientos de una manera trabajando la memoria a corto plazo. Aquí también les podemos hacer lo típico de los 5 sentidos, ¿no? Pues que empiecen a mirar a su alrededor pues 5 cosas relacionadas con los sentidos de la vista, del olfato, del oído, del tacto, los 5 sentidos que tenemos. Mientras ellos están enumerándonos 5 cosas de las que están a su alrededor, estamos de alguna manera engañando al pensamiento y distrayendo también a la mente para que no esté continuamente rumiando sobre esa idea o esa obsesión o esa preocupación que tiene de manera reiterativa. Tomar distancia físicamente, vamos a ayudarles a bloquear la mente. Lo podemos hacer trabajándole con una caja de sensaciones y también a través de la visualización. Vamos también a trabajarlo con las analogías, vamos a reformular con ellos la situación de una manera más positiva. Vamos a centrarnos más en el momento presente hacia un enfoque hacia el futuro. Vamos también a trabajar las sensaciones focalizando la sensación en otra cosa que no sea el malestar emocional. Está, por ejemplo, la recomendación de lo del hielo. El hielo, el que puedan también estrujar de una manera fuerte en sus manos, el hielo lógicamente envuelto en un paño para que no provoque heridas en la piel. Escuchar música, pero música movida, música que sea alegre, música que empiecen a moverse, que realmente provoque una distensión corporal. ¿Cómo hacemos el plan de seguridad? Bueno, el plan de seguridad, que es como una especie de contrato con ellos, al final es un instrumento que nos ayuda a identificar personas, lugares, ideas o acciones que pueden facilitar la superación de una idea de suicidio propia o ajena. Datos importantes que vamos a tener reflejados en este plan de seguridad: las señales de alerta, tus apoyos, tus contactos y también añadir teléfonos de atención telefónica de 24 horas. Vale, os pongo también aquí como una referencia, como un modelo que está sacado de la guía de autoayuda para personas con ideación y conducta suicida. Nadie quiere morir, ni siquiera las personas que se suicidan, adaptado de Matu Santamaría. Está hecho por un superviviente, esta guía de autoayuda, y tiene aquí un modelo, ¿no?, de plan de seguridad, el cual es muy sencillo, como podéis ver. Escribe el nombre de la persona. Bueno, pues en este caso, imaginaros que yo lo estoy escribiendo, pues yo diría yo, Inma, cuando tenga las siguientes señales de alerta. Esto lo hacemos acompañando al chaval o a la chavala, que escriba cuáles son sus primeras señales, qué es lo que ellos observan, qué es lo que ellos identifican cuando empiezan a notarse mal. El siguiente paso sería: voy a contactar con mis apoyos, hablaré con ellos de una forma sincera contando cómo me siento y les pediré que se queden conmigo. Es aconsejable que al menos escriban 3 teléfonos. ¿Por qué escribirlos? Porque bueno, en estos momentos que especialmente están bloqueados, puede hacernos hasta un fallo la memoria, ¿no? Nos puede traicionar la memoria y que no nos acordemos en ese momento
del número del móvil de mi mejor amiga o de mi mejor amigo, o de mi padre o de mi madre, o de quien quieran ellos hablar en ese momento. Si lo tienen escrito, es más fácil que, bueno, que puedan hacer un uso de este escrito, de este papel, y entonces puedan llamar. O a lo mejor os digan a vosotros que quieren que llaméis a esta persona, a este amigo o a quien ellos decidan y elijan. Si sigo sintiéndome mal, llamaré a los siguientes recursos de ayuda: profesionales de atención inmediata, teléfono de la esperanza o, como bien decíamos, teléfonos que estén activos 24 horas. Otra sugerencia o métodos que también vienen muy bien de recomendaciones de los planes de emergencias o contratos de seguridad están reflejados en la aplicación de Prevensui. La aplicación esta de Prevensui es súper completa. Tenéis ahí un montón de material, de guías que están para recomendación a nivel de profesionales, a nivel de familiares. Están reflejados en todos los momentos. Si es la propia persona a nivel personal, a nivel de en primera persona de mensajes yo tengo ideas de suicidio, qué hacer, cuándo hacer también los familiares en casos de alta del hospital. Tenéis un montón de guías que están ahí muy prácticas, muy funcionales, que yo os animo y os invito a que las trasteéis. Y se llama la aplicación así, Prevensui. Entonces, dentro de esta aplicación, el contrato que ellos recomiendan y hacen alusión, también tienen apartados en los cuales dicen que es importante que escriban pensar en cosas que me ayudan, asimismo como evitar pensar en cosas que no me ayudan. Otro apartado dice hacer cosas que me ayudan y el otro sería evitar hacer cosas que no me ayudan. Es decir, esto es muy fácil entenderlo. Si yo estoy muy nervioso y tengo miedo a que en este momento me pueda hacer daño, pues ¿qué tengo que evitar? Pues a lo mejor acudir a sitios en donde podría a lo mejor precipitarme o tener una conducta impulsiva de tener una conducta de suicidio. Evitar a lo mejor hacer cosas que no me ayudan, evitar estar solo. En ese momento es preferible que esté acompañado, que esté rodeado de gente. Entonces un poco va en esa línea, ¿vale? Habilidades de Mindfulness que tenemos también que abordar y trabajar con ellos. Bueno, pues vamos a trabajar la difusión de los pensamientos, ayudarles a describir los hechos, las emociones y técnicas de respiración y conciencia plena. La mente sabia, ¿cómo se trabaja? Bueno, pues realmente a través de la mente emocional y la mente racional, que es tan sencilla como que, bueno, les vamos a ayudar a que identifiquen o bien los hechos de la situación diciendo qué ha pasado, o identificando las emociones, cómo me siento en este momento. El tema de la emoción, bueno, vamos a dar otro paso más adelante que les vamos a decir, descríbenosla, cuál es la emoción principal ahora, pero que también ellos sepan que hay más emociones. Entonces vamos a ayudar también a que califiquen, a que valoren la intensidad de esa emoción y los pensamientos que están asociados a esa emoción. Y esto también es muy relevante, ¿en qué partes del cuerpo la sientes tú? Según en qué parte, aplicaremos luego una técnica de relajación u otra. Tenéis aquí la recomendación de Alma Serra. Bueno, simplemente es buscar en su página web, ¿no? Los www.almaserra.com. Tiene una rueda de emociones, que es un material muy práctico en el cual vemos que no solamente tenemos las emociones básicas, sino que además cada emoción tiene un amplio abanico de maneras de manifestarse y de expresarse. El trabajar también con ellos de una manera individual esta rueda de emociones, que la venden en todos los formatos, desde el formato de pegatina, formato de cartel para la clase, formato de cojín para que lo estruje la persona cuando se siente mal. Bueno, yo os animo sobre todo eso, ¿no? A que la busquéis y veáis que su página web está repleta de recursos muy atractivos, muy prácticos y muy funcionales. Y especialmente esta rueda de emociones para poder ayudar a regular y trabajar todo el vocabulario emocional. También aquí os recomiendo la página de Anabel González, que es una psiquiatra. También ella tiene tarjetas para poder expresar e identificar los pensamientos, los sentimientos y las conductas. ¿Por qué este material? A ver, este material yo por lo menos sí que lo he utilizado y si os acordáis, decíamos antes que los chavales, los adolescentes necesitan trabajar con un material atractivo, un material dinámico y funcional. Hay muchos chavales que les cuesta verbalizar y explicar cómo se sienten, identificar con palabras sus propias emociones. Sin embargo, cuando ven estas tarjetas, que vais a ver que tienen el juego de imagen y palabras, bueno, pues ellos se identifican de una manera más rápida
y también nos da esa oportunidad de que los profesionales podamos saber de qué manera y cómo tenemos que abordar con ellos ese sentimiento y esa emoción. Al igual que tenéis estas tarjetas, bueno, pues ahora también se ha puesto cada vez más de moda y también son muy prácticas y muy funcionales las cartas de Dizzy. El famoso juego este de Dizzy, bueno, pues tiene un abanico amplio de cartas que igualmente, bueno, yo las utilizo también así. Si es tan fácil como que ponemos todas las cartas delante y le decimos al chaval o a la chavala lo mismo. ¿Con qué imagen te identificas en este momento? Tu pensamiento, tu emoción, tu conducta, y a partir de ahí podemos ir avanzando en el trabajo individual y terapéutico que tengamos con ellos. Os pongo así dos modelos para que veáis en las diapositivas las de Anabel González, que es lo mismo en su página, las www.anabelgonzalez.es. Se pueden descargar desde su página web también de una manera gratuita y es un material que a mí me parece muy atractivo para poder manejar con los adolescentes. Tenemos que hacer un acompañamiento de las emociones. Esto lo que va a significar es que les vamos a ayudar a reconocerlas, validarlas y nombrarlas. Les vamos a ayudar a sentirlas, a aceptarlas y especialmente a transitar esas emociones. ¿Para qué? Para que aprendan a regularlas, para ayudarles a tener ese autocontrol que, si recordáis al principio, decíamos como unos factores de riesgo es el problema de la impulsividad y esa falta de autocontrol. Bueno, pues aquí también vamos a trabajarlo desde el tema de la regulación emocional, que detecten esa atención de ese malestar emocional, cómo lo identifican, cómo lo hablan, y a partir de ahí trabajamos con las emociones que ellos nos vayan diciendo. El verbo de acompañar, os pongo también aquí una diapo, ¿no?, que es como muy gráfica, de que es bueno que a ellos les expliquemos que cuando queremos lograr las metas no es tan fácil, no tenemos un camino recto, sino que suele ocurrir, como el dibujo veis aquí expuesto, es como cuando jugábamos a la cuerda, a la comba, tiene muchas curvas. La vida al final nos ofrece eso, ¿no? Tenemos obstáculos hasta que logramos, cumplir nuestros sueños y nuestras metas, pero no significa que no lo podamos lograr. Pero es importante que ellos sepan que hay cambios, hay cosas por el camino que pueden ocurrir y lo que importa es que sepamos que vamos a estar acompañándoles para superar estos obstáculos, para superarlos y seguir adelante. Del tema que antes también hablábamos de los riesgos de las redes sociales, también tenemos recursos muy positivos que nos vienen genial y que podemos echar mano de ellos. Tenemos las canciones, tenemos enlaces, tenemos también los youtubers, los influencers. Entonces, también tenemos que saber, ¿no?, explorar y ver si tenemos personas que para ellos sean de referencias de cómo hablan hacia las alusiones que hacen de la salud mental. Por ejemplo, a mí sí que me gusta mucho pues cómo habla Ibai, ¿no? Ibai, si lo trasteáis y buscáis, tiene varios vídeos en los cuales él habla de una manera muy normalizada de lo bueno que es acudir al psicólogo cuando uno lo necesita. Entonces, vamos a aprovechar, ¿no?, que cuando tengamos un influencer que aparezca haciendo ese activismo de la salud mental, es un material atractivo y que nos viene encima en la dirección que queremos abordar y trabajar con ellos. A la hora también de poder dar esos pasos hacia adelante respecto a los hechos, les vamos a ayudar a que ellos nos describan la situación con sus propias palabras, dónde y cuándo ha ocurrido, qué personas estaban involucradas, que nos expliquen la reacción, hechos pasados que hayan podido llevar a esta situación. Después podemos preguntarles cómo te sientes con lo que te ha pasado, qué necesitas que cambie de la situación, qué puedes hacer él o ella para cambiarla, cómo te has sentido cuando ha pasado eso, qué necesitas que cambie de la situación en la que estamos ahora. Hacemos así como jugar, ¿no?, con ese momento de traerles hacia el presente. ¿Qué crees que puedes hacer tú para cambiar la situación? Para que ellos tengan más esa sensación de dominio, de seguridad, de autocontrol. Entonces, preguntas que vamos así abordando y dirigiendo para que ellos tengan esa recuperación de seguridad y confianza en sí mismos. En cuanto a técnicas de manejo, de relajaciones, a mí me gusta mucho la adaptación del abrazo de la mariposa. La adaptación del abrazo a la mariposa, de cómo yo los explico con los propios adolescentes, al final se lo explico en las 3 fases, ¿no? Sí que les digo, la primera es que respiren. Lógicamente hay que hacerlo con ellos para que ellos aprendan, entonces les explicáis, ¿no? Una mariposa, pues lo cogemos así los dedos para que ellos entiendan como que una mariposa está volando. Entonces con los dedos del corazón nos ponemos aquí
y les vamos a decir que al levantar el dedo del corazón cogen aire suave por la nariz y lo sueltan poquito a poco por la boca, así. Con la metáfora yo les suelo decir que se imaginen que están soplando la vela del cumpleaños o hinchando un globo, según la edad que tengáis de trabajar con los chavales. 3 veces con cada una de las manos. La primera vez yo solamente les digo que se centren y se concentren en la respiración. Como os digo, tan fácil. A ver, me tengo el pelo por delante, lo he hecho para atrás para que se vea bien. El dedo, aquí sí que les tenemos que decir que esté en esta zona, porque bueno, eso es donde nos circula de una manera más activa la sangre del corazón. Entonces, al levantar el dedo, coger aire por la nariz suave y al bajarlo suavemente lo expulsamos, y así las 3 veces. Si lo hacen con los ojos cerrados, ellos se concentran de una manera mejor en la respiración. La segunda fase que yo les digo es que se imaginen en aquel lugar que para ellos sería un lugar, una escena segura. Antes de que cierren los ojos, me gusta trabajar con ellos esa escena. Les voy preguntando, que me la vayan describiendo, me la vayan contando. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Que te expliquen todo, ¿no? Hacemos también como un recorrido de los 5 sentidos. Imaginaros que uno os dice, pues estoy sentado en el río. Vale, pues ¿en qué río? ¿Qué ves desde donde tú estás sentado? ¿Hay alguien a tu lado? ¿Hay algo que puedas tú tocar? Si tienen la sensación del tacto de que puedan acariciar la hierba. Hay muchos que te dicen que tienen como acariciando a su mascota, a su perro, a su gato. ¿Qué ruidos se pueden escuchar? Cuando ellos están haciendo esta descripción con todos los detalles, además es que lo vais a notar porque se les va cambiando la cara, según nos lo están contando, es como que están haciendo ese viaje especial y se están ya imaginando en ese lugar favorito que les transmite seguridad y calma. Les decimos que nuevamente vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer lo de las respiraciones con los golpecitos, pero concentrando en esta ocasión, teniendo esa fuerza en esa visualización de ese lugar especial y seguro. Y la tercera vez que lo vamos a hacer es centrándonos en repetir internamente una palabra. Una palabra que puede ser nombrar una persona o una palabra que te transmita a ti también calma y seguridad. ¿Qué puede ocurrir aquí? Muchas veces ellos nombran eso, a alguien especial, o a lo mejor nombran un símbolo, que recordando ese símbolo, un objeto. Si a lo mejor les gusta mucho el tema de los minerales, pues es fácil que os digan el nombre de una piedra. Bueno, que el recordar esa sensación, ese tacto, pues también les transmite sensación de seguridad y de calma. Entonces vuelven a repetir la tercera vez con los ojos cerrados, lo mismo, hacemos las respiraciones, pero concentrándonos en ese momento solamente en esa palabra que nos la estamos repitiendo internamente. Esto que os he explicado así un poco largo, cuando se hace todo seguido, no tardamos ni 5 minutos. Yo he observado que explicándoselo así, los chavales sí que están practicando a la vez esas técnicas de respiración y relajación, les estamos trabajando a la vez la visualización del lugar seguro, les estamos enseñando a conectar más con las sensaciones que les transmiten los 5 sentidos, y es como al final un cóctel en el cual estamos abordando todo. Y bueno, es una forma, esto es un experimento mío, por así decir, que yo lo pongo en marcha, a mí me ha funcionado y oye, pues el que quiera que lo ponga en práctica, y esto no hay un refuerzo detrás de científico ni nada, es una mezcla que yo he ido elaborando a lo largo de los años, de la experiencia personal y profesional, y que veo que funciona y que les gusta. El abrazo de la mariposa como solamente sí que existe como técnica. De hecho es una técnica muy potente ella sola, pero todo esto seguido como yo os lo he adaptado, bueno, pues es una cosa que yo he puesto en mi día a día en práctica y veo que es práctico y funciona. Vale, habilidades también que vamos a seguir abordando con ellos de regulación. Vamos a hacer la cadena del pensamiento, sensación y conducta, el modelo de ABC. Vamos a trabajar con ellos la reestructuración cognitiva, aquellas distorsiones cognitivas, las ideas irracionales y demás, las vamos a ir hablando y trabajando. Vamos a ayudarles a que escriban un diario de emociones. ¿Por qué? Esto es una pieza muy buena y es una herramienta fundamental, porque si ellos escriben cada día, a lo mejor durante una semana, cómo se encuentran, se van a dar cuenta de que todos los días no se sienten igual. Entonces, el ayudar a escribir, el escribirlo, ¿por qué? Porque todo lo que saquemos de nuestra cabeza, evitamos que estemos todo el rato rumiando, lo trasladamos al papel, lo sacamos, lo verbalizamos, lo identificamos y luego lo podemos trabajar con ellos.
Y el que se den cuenta de que a lo largo de una semana han ido cambiando y variando las emociones que van experimentando, bueno, nos va a dar la oportunidad de luego decirles, bueno, te has dado cuenta de que mira, todos los días no te sientes igual, o dependiendo en qué momento del día registren esa emoción, también se van a sentir de manera diferente. Entonces simplemente se les dice así, vamos a construir un diario de emociones y vamos a trabajar con ellos lo que decíamos antes en uno de los factores protectores, la resolución de problemas. ¿Esta cómo la vamos a hacer? Enfocando también, teniendo en cuenta las habilidades sociales que necesitan trabajar y abordar de una manera más personalizada y más individualizada. Para ello vamos a tener también presente los estilos de comunicación que tengan de una manera más predominante los propios chavales. Y les vamos a enseñar sobre todo el tema de la asertividad. ¿Por qué? Porque les cuesta muchísimo. Tienen muchas dificultades de poder expresar de una manera asertiva lo que piensan y sobre todo para poder obtener lo que realmente quieren, el cambio en la conducta o en el comportamiento de los de alrededor. ¿Cuál es el estilo de comunicación que tienen? Bueno, pues ya sabemos que tenemos principalmente 3 estilos, ¿no? El pasivo, el agresivo. Entonces vamos a ir analizando su forma de hablar, su lenguaje no verbal. Os pongo en cada diapositiva pequeñas descripciones que hacen alusión a cada estilo. Sabemos que el pasivo, bueno, pues es una persona con la voz baja, que no nos mira a la cara, que desvía la mirada, que aprietan la manera de esa inseguridad, están así como muy nerviosos, muy inquietos, tienen esa sonrisa, pero es una sonrisa así muy comedida, muy tímida, expresan mucho lo de puede ser, supongo, vacilan mucho y tienen, bueno, pues al final eso, ¿no? Una autoimagen de ellos mismos muy pobre y un sentimiento de soledad bastante alto. Los que tienen un estilo de comunicación agresivo, ¿qué ocurre? Tienen una mirada fija, una voz alta, un habla muy rápida, los gestos de amenaza, son los que yo les llamo los del dedo, ¿no? Que enseguida te sacan el dedo y que enseguida te dicen tienes que, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y es como unos mensajes muy imperativos, has de vigilar esto, has de hacer lo otro. Tienen muchos conflictos personales, interpersonales, muchos sentimientos de culpa, problemas de frustración, tienen también una imagen muy pobre de sí mismo, hieren con mucha facilidad a los demás, con los cuales tienen muy pocas relaciones positivas con el entorno tanto de sus amigos como en los entornos en los que se mueven, en los distintos entornos en los que se desenvuelven, y hay mucha soledad. Y pueden tener problemas también de adicción los que tienen este estilo agresivo. Y el que vamos a intentar trabajar y que es necesario para evitar los conflictos y que se exprese y comunique de una manera adecuada es el asertivo. ¿Para qué? Para que tengan ese contacto ocular directo, ese habla fluida, los gestos firmes, manos sueltas, las posturas, su lenguaje no verbal, su tono de voz, que sean capaces de transmitir y usar los verbos de yo pienso, yo siento, qué te parece, cómo podemos resolverlo. Bueno, pues los que tienen este estilo asertivo sí que son capaces de encontrar la resolución a los problemas, de sentirse a gusto con los demás y consigo mismo. Y bueno, al final van a poder expresar todas sus necesidades básicas y aquellos cambios que realmente necesitan y quieren de los demás. La asertividad realmente se las vamos a enseñar con esto, ¿no? Con la distribución de los elementos básicos, bueno, que os pongo aquí la fórmula, ¿no? La muy básica. Que hagan alusión a cuando ocurre, cuando está pasando esa conducta o ese hecho que no les gusta, pues que lo nombren, que lo verbalicen, que hagan referencia. Que expresen en segundo lugar cómo se sienten, cómo en los mensajes mensajes en primera persona, qué emoción es la que están sintiendo y sobre todo qué les gustaría, qué necesitan que cambie, qué es la conducta, el comportamiento que tiene que cambiar la otra persona para que esto deje de ocurrir así. Y de alguna manera así estamos trabajando que expresen sus intereses y sus necesidades. Entonces es muy fácil. Cuando ocurre esto, yo me siento y yo quiero y yo necesito. ¿Por qué? Porque así también antes decíamos al principio lo de separar los problemas de las personas y cuando ellos verbalizan, sobre todo cuando los chavales están así mal, con estos sentimientos de sufrimiento, es como que identifican mucho es que yo soy así, yo no valgo para nada, las frases que antes también comentábamos. Entonces, si les decimos que no somos, sino que nos comportamos de una manera, sí que podemos trabajar con ellos, el decir, mira, no es que tú seas así, tú te estás comportando de esta forma.
pero esta forma la podemos transformar, la podemos cambiar y necesitamos saber qué es lo que tú necesitas, qué cambio es el que a ti te daría más paz, más seguridad, más tranquilidad, más felicidad, qué cambio necesitan que los demás hagan respecto a ellos. Entonces, sabiendo, porque lo están verbalizando, porque lo están objetivando, lo están haciendo tangible, podemos entonces abordarlo y cambiarlo. Y por último, nada, pues os pongo también otra página con más recursos, con más páginas, que creo que también son muy buenas, muy prácticas, con una gran cantidad de recursos, como pueden ser las de la Fundación ANAR, como de la página de Papageno, de la Sociedad Española de Suicidología, la aplicación esta de Prevensic os la he nombrado antes, y también os recomiendo, bueno, pues un par de libros que, por ejemplo, a mí el de Invisible, de Eloy Moreno, de cara a cómo aborda el asunto del bullying y el acoso escolar, creo que está muy bien trabajado. El tema de cómo podemos mejorar nuestra comunicación y nuestro diálogo con los adolescentes, creo que el libro de Quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito, de Jaume Funes, me parece buenísimo, porque también es un libro que se lee de una manera muy amena y tiene como unas prácticas y unas recomendaciones muy funcionales. Este libro que está relacionado con la disciplina positiva de Jane Nelsen, de cómo educar con firmeza pero a la vez con cariño. Y luego os pongo también 2 protocolos que se han puesto activos en el ámbito educativo, que desde mi opinión personal creo que están muy bien, que es el de la Junta de Extremadura y el de Gobierno de Aragón, que están específicamente haciendo referencia a eso, a la guía de prevención en intervención de la conducta suicida en el ámbito educativo. Y el de Aragón incluso avanza diciendo prevención, detención e intervención en los casos de ideación suicida, también en el ámbito escolar. Yo, de los protocolos que he tenido oportunidad de poder leer, creo que son bastante iterativos y bastante prácticos y funcionales. Y con todo esto, nada, solamente me queda daros muchísimas gracias por haber compartido conmigo estos momentos. Espero que las recomendaciones o las orientaciones que os he compartido os puedan ayudar y servir realmente para que todos, como decíamos al principio de todo, seamos agentes de cambio, agentes activos, para que de verdad actuemos y seamos todos personas de detección, de prevención, y si tenemos que intervenir sepamos cuándo y de qué manera hacerlo. Así que hoy no es un día más, sino el principio de otra oportunidad para seguir adelante. Muchísimas gracias por vuestra atención.